Amén. ¿Se le puede dar interpretación privada a la Biblia? No, la Biblia no es interpretación privada. Dios siempre ha traído, ¿verdad? Los profetas, que fueron los apóstoles, ellos eran los que interpretaban porque era Dios hablando a través de ellos, ¿no? Y cada uno de los mensajeros, ellos trajeron la interpretación de la Biblia, como dice Apocalipsis 1:20, ¿verdad? El misterio de las 7 estrellas son los 7 ángeles a las 7 iglesias, y los 7 candeleros son las 7 iglesias. Nosotros este mensaje sabemos que Dios a través de los profetas y a través de los apóstoles, como dice en Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Entonces la interpretación no es la interpretación del hombre, es la interpretación de los profetas. En segunda de Pedro 1:20 y 1:21 dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía es de interpretación privada, porque nunca fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Primera de Pedro, primera carta de San Pedro, ¿verdad? Capítulo 1, verso 20, dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. En primera de Timoteo, también nos habla ahí, ¿verdad? En primera de Timoteo 3:17, dice ahí, segunda de Timoteo, segunda carta de Timoteo 3:17, creo que está ahí, así dice. Vamos a leer desde el verso 16, dice, toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado, toda buena obra. O sea que dice aquí, ¿verdad? Toda escritura es inspirada por Dios, no es por el hombre. Cuando el hombre le da interpretación privada a la Biblia, ya se cree más grande que Dios, ¿entiendes? Pero también Dios les advierte a aquellos que le den una interpretación, que le ponga la palabra de Dios. Dios dice que traerá las plagas, como dice Apocalipsis, capítulo 22, Apocalipsis, capítulo 22, verso 18, verso 19, el que le dé interpretación privada a la Biblia, el que le ponga, no es que va a ser condenado. Ya está condenado. Dice Apocalipsis capítulo 22, versos 18 y 19, dice, yo testifico a todo aquel que oye la palabra de la profecía de este libro. Si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. O sea que el que le quita o le ponga, Dios le va a traer plagas, dice. Verso 19, si alguno quitare de la palabra del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. O sea que este libro es Dios hecho en letra. Que le quita o le ponga no es que va a ser condenado, ya está condenado. ¿Por qué? Porque Mateo 24:35 dice, el cielo y la tierra pasará, mas mi palabra no pasará. En Romanos capítulo 3, verso 4 dice, hágase toda palabra de Dios verdadera y de la del hombre falso. En San Juan 17:17 dice, santifícalo en tu verdad, tu palabra es la verdad. El libro aquí es el Señor Jesucristo, desde Génesis hasta Apocalipsis, el libro es el Señor Jesucristo, y el que le quito, le ponga o que le dé interpretación privada a la Biblia no es que va a ser condenado, ya está condenado. En la actualidad en el mundo en que vivimos, todo el mundo le da interpretación privada a la Biblia, pero Dios trajo un profeta a la escena, y no solamente un profeta, trajo 7 mensajeros a la escena. El primer mensajero a nosotros los gentiles fue el apóstol Pablo. ¿Ve? El apóstol Pablo en Apocalipsis 2 habla de la edad de Efesios, escribe al ángel de la iglesia, en Efesios, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, la Odisea, ¿verdad? Filadelfia, Filadelfia y la Odisea. Entonces, 7 edades, 7 mensajeros, y en cada una de las edades, leemos en Apocalipsis capítulo 2, verso 1, dice, escribe al ángel de la iglesia, la Odisea. El ángel de la iglesia, escribe al ángel de la iglesia en Efesios. El ángel de la iglesia en Efesios fue el apóstol Pablo. Entonces, el que oía ese ángel estaba oyendo directamente de Dios, ¿entiendes? Ese ángel traía la interpretación correcta.
¿Por qué? Porque él estaba, escribe al ángel, escribe al ángel. ¿Por qué? Porque él estaba escuchando, él estaba recibiendo. Escribir aquí es escuchar lo que Dios le estaba diciendo a él. Escribe al ángel de la iglesia en Efesios, ¿verdad? Pablo escuchó y predicó, ¿ven? Predicó. El que escuchaba a Pablo no le estaba dando interpretación privada a la Biblia. ¿Por qué? Porque estaba escuchando directamente de Dios. Y en cada una de las edades dice que tengo oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Lo dice, oiga lo que dijo Pablo, lo que dijo Irineo, Martín, Colombo, Lutero, Wesley o el hermano Graham. No, él dice que tengo oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Porque ellos escuchaban directamente de Dios y ellos lo predicaban al ministerio quíntuple. Efesios 4:11 dice, Dios constituyó unos apóstoles, a otro profeta, a otro evangelista, a otro pastor y a otro maestro. El ministerio quíntuple escuchaba directamente de ese hombre y lo predica y pasa a ser un mensaje plural, un mensaje diferido para un pueblo, ¿entiendes? Entonces la interpretación de la Biblia la da el mismo Dios a través de los mensajeros, a través de los profetas y de los apóstoles que Dios ha traído, ¿entiendes? Y para nosotros los gentiles Dios trajo siete mensajeros que siempre les recordamos. La edad de Efesios que comenzó en el 53, terminó en el 170, después de Cristo. Y la edad de Esmirna, 170 al 312, el mensajero fue Irineo. La edad de Pérgamo, 312 al 606, el mensajero fue Martín. La edad de Teatira, 606 a 1520, el mensajero fue Colombo. La edad de Sardes, 1520 a 1750, el mensajero fue Martín Lutero. La edad de Filadelfia, 1750 a 1906, el mensajero fue Juan Wesley. La edad de la Odisea, 1906 a 1963, el mensajero fue William Mario Branham. 7 mensajeros ha traído Dios a la escena y todo el que oía ese mensajero no le estaba dando interpretación privada a la Biblia, porque ellos repiten lo mismo que habló cada uno de esos mensajeros, ¿verdad? Y no es interpretación privada, porque Dios inspiró, como dice, toda escritura es inspirada por Dios. Dice, entendiendo, 2 de Pedro 1:20 y 1:21, dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía es interpretación privada, porque nunca fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, el que el equipo le ponga lo que Dios ya ha traído, ¿verdad? Desde Génesis hasta Apocalipsis, no es que va a ser condenado, ya está condenado. ¿Entienden? Porque le está dando interpretación privada a la Biblia. Entonces en Jeremías 17:5 dice, maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Ves? Dios pone una maldición sobre aquel hombre que le da interpretación privada a la Biblia. ¿Ves? Y dice Jeremías 17:7 dice, bendito el hombre que confía en Jehová, cuya confianza es Jehová. ¿Quién es Jehová? La palabra. Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces esa palabra que el equipo le pongo, le da interpretación privada, como hacen los religiosos, ya ellos están condenados, no es que van a ser condenados, ya están condenados. Entonces, bueno, esperemos que seamos ayuda para los hermanos, ¿verdad? Y podamos dar la respuesta conforme al mensaje que Dios ha traído, conforme a la Biblia. Por eso el hermano Graham predicó un mensaje que lo tituló Dios es su propio intérprete. Dios es el que interpreta la palabra, ¿entiendes? A través de cada uno de los mensajeros que Dios ha traído para el tiempo del fin. El mensajero del tiempo del fin se llama William Mario Branham. Malaquías 4:5, Apocalipsis 3:14, Apocalipsis 17, Mateo 17:11, Lucas 17:30. ¿Entiendes? Ahí está la interpretación para el tiempo del fin a través del profeta. Bueno, Dios le bendiga y esperemos que seamos ayuda para el cuerpo, para la novia de nuestro Señor Jesucristo. Dios le bendiga a todos.